Un crimen y un descuartizamiento que no importó a nadie. Un asesinato resuelto 19 años después. Bienvenidos a un nuevo videopodcast. Hoy vamos a hablar del horrendo crimen de Juana Canal. Llevábamos un tiempo de buena racha, donde las investigaciones se estaban resolviendo de forma exquisita, donde la Guardia Civil, Policía, Ertzaintza, Mossos hacían unas indagaciones de quitarse el sombrero, chapó. Pero hoy vamos a romper la racha, hoy vamos a hablar de un suceso en el que hay una investigación pésima, una investigación lamentable, con desidia, con unos agentes que parece que obtuvieron su título en una tómbola. Aunque en realidad quizás entre en contraposición con lo que pasa después, con un capitán de la Guardia Civil que lo da todo. Un capitán de la Guardia Civil que hila fino para conseguir sentar en el banquillo a la persona que cometió el delito 19 años atrás. Entonces, por un lado, vamos a observar esa precariedad y por el otro, esa, pues, digamos, buena labor. Vamos a hablar del caso de Juana Canal y vamos a irnos al final, o mejor dicho, al comienzo del final, que es en el año 2022. En el año 2022, en la comandancia de la Guardia Civil, de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila, entra un nuevo capitán. Un capitán que viene con un aire fresco. Un capitán que acaba de obtener unos cursillos y una formación en resolución de casos fríos. Los casos fríos son aquellos que están en una estantería cogiendo polvo, casos que llevan muchos años y a los que nadie le ha prestado atención, casos que en la mayoría de las ocasiones lo que necesitan es una nueva revisión, que alguien los coja, los lea y comience la investigación de cero. Cuando llega a este departamento, pues habla con sus subordinados para que le digan o se investigue a ver qué casos fríos hay en la zona que pueden empezar a investigar. Y entonces ven uno que lleva 2 años cogiendo telarañas. No es que lleve 2 años, el caso es de 2003. Lo que pasa que hacía 2 años que había tenido una actualización a la que nadie echó cuenta. Una actualización que lo cambiaba todo y se quedó en esa estantería. Ese expediente pertenecía al caso de la desaparición de Juana Canal. Vamos a hablar un poquito por qué hacía 2 años que se había reactivado, o mejor dicho, por qué hacía 2 años que ese expediente había tenido una actualización. No os vayáis, que el caso está lleno de giros, cosas que os van a poner los pelos de punta y de un final totalmente inesperado. Así que bueno, vamos a ir narrando y por supuesto suscribiros, dar a la campanita, activar las notificaciones, dar a like y hipear. Vamos allá. Como he dicho, vamos a irnos unos años atrás. Nos vamos a ir a 2019. Ese año 2 senderistas que estaban por un sendero en Navalacruz y Navarredondilla, entre Navalacruz y Navarredondilla, ven en el suelo lo que parece ser un cráneo humano. Cuando comprueban que es así, se ponen en contacto con las autoridades que se personan pues, para levantar el cadáver, en este caso pues, los restos óseos que habían hallado. La verdad que llegaron y tampoco hicieron una búsqueda intensiva. Cuando los agentes y los investigadores o policía científica llegan a un lugar y ven unos huesos, sabe muy bien si se trata de restos actuales o nuevos o de hacía poco tiempo, o son a lo mejor unos restos que llevan ya mucho en esa zona. Y con estos pasaba eso, llevaban muchos. Entonces, bueno, puede ser alguien que haya desaparecido, puede ser incluso el esqueleto de alguien de la guerra civil. Por lo que tanto, se llevan para hacer su análisis de ADN, pero en España tenemos, por desgracia, un cuello de botella en estos análisis. Me contaba Joaquín Emils, el presidente de esos desaparecidos, que hay como unos 3.000 restos humanos que no han sido identificados porque no hay presupuesto ni personal para hacerlo. Entonces esto lleva pues ciertas prioridades. Os pongo un ejemplo. Imaginad que desaparece una persona en Dos Hermanas y esta persona lleva una camisa amarilla y un pantalón morado.
Dentro de un año aparecen unos restos en un prado cerca de 2 hermanas con una persona que lleva una camisa amarilla y un pantalón morado. Bueno, pues digamos que esto sería prioritario, hay una alerta de desaparición, coincide la ropa con la que está descrita la desaparición, entonces se le hace relativamente rápido el análisis. A lo mejor en un par de meses o 3 tenemos el resultado de quién se trata. Pero cuando los restos que aparecen es en una zona en la que no hay desaparecidos ahora mismo alertas, no lleva ropa, no se sabe muy bien, además el esqueleto es muy antiguo, pues ya no corre tanta prisa. Es así que este cuerpo aparece en el 2019 y no es hasta 2020 cuando se manda al Instituto de Toxicología para que se le haga el análisis. Se le hace y cuando se tiene la muestra de ADN se cruza el perfil con la base de datos. Y es ahí donde saltó una alarma y saltó que ese ADN pertenecía a la madre de una persona que había dado su ADN, le habían hecho un frotis en la boca, para que se pusiese en la base de datos por si aparecían restos de su madre que llevaba desaparecida desde 2003. Esta mujer se llamaba Juana Canal y el ADN al que pertenecía el cotejo era el de su hijo Sergio. Cuando el instituto tiene la prueba ya y el análisis efectuado, pasa la instancia al juzgado para que busque a Sergio o al hijo, al que sea, y de notificación de que ha aparecido su madre o los restos de su madre. Parece ser que eso llegó al juzgado, pero el juzgado dice que hizo las indagaciones para dar con Sergio y Sergio había fallecido. No se complicó la vida, no buscó si había algún familiar más de Juana Canal, que tenía otro hijo que se llama Óscar, que tenía unas hermanas y unos hermanos que la estaban buscando, que figuraba en SOS desaparecida con un teléfono al que poder llamar. En fin, no se complicaron la vida. Dicen que como vino la pandemia, pues aquello se quedó en una carpeta. ¿Cómo puedes dejar en una carpeta el hallazgo de un cuerpo en el que pesa una denuncia de desaparición sin saber si puede haber una muerte violenta, si no la puede haber? Y más teniendo en cuenta que estamos a pocos años de que el caso prescriba de tratarse de un homicidio. Pues lo dejaron en una carpeta. Y lo dejaron en una carpeta hasta que en 2022 este capitán lo revivió. Es decir que no es solo dejarlo en una carpeta, es que tenemos una desidia y una dejadez por parte de la instancia que tenía que encargarse de buscar a la familia para que si se hubiese podido tirar del hilo y dar con un culpable de la desaparición y muerte de Juana Canal, se hubiese hecho. Así que, de verdad, a mí esto me supera. Ya tenemos el primer mazazo de la investigación. Primer palito, van a venir algunos más. Vámonos ya a 2022, cuando este capitán descubre los restos y llama a la familia de Juana Canal para decirle que han aparecido. Lógicamente ahí me decía la hermana, que la entrevistamos en el canal, por aquí tendréis el enlace, que estaban a punto de hacer la concentración anual que hacían todos los años para el homenaje a Juana por su desaparición. Concentración que no se celebró porque justo días antes de esta misma se le notificó su aparición. Entonces, bueno, pues llama poderosamente la atención esta desidia, ¿no? El capitán se pone en contacto con la familia y empieza a indagar, porque él sí se mete de lleno en esta investigación. ¿Qué pasó con Juana Canal? ¿Qué sabemos de ella? ¿Qué pasó el día de su desaparición? ¿De dónde viene todo esto? Y entonces comenzamos su historia. El 22 de febrero de 2003, desde el piso de Juana Canal, en Ciudad Lineal, en Madrid, se hace una llamada a Policía Nacional, pues de una mujer que dice que está siendo agredida por su pareja. La Policía Nacional se persona, creo que a las 2 de la mañana de ese 22 de febrero, llaman a la puerta, abre Juana Canal, y está también su pareja, Jesús Pradales. Dice que mantienen una conversación con ellos y que bueno, que parece que los tranquilizan, que los calman y que el hombre dice que es que se va a marchar, que está haciendo las maletas y que se va de casa. Que no se preocupen, que se vayan por donde han venido, que la cosa se queda a estar. Y la policía simplemente pues hace el atestado poniendo que han estado allí, pero que bueno, que se ha solucionado, que han hecho acto de presencia y que con eso ha sido suficiente. Eso pasa el día 22 de febrero y lo vamos a dejar ahí. Luego contaremos qué pasó aquella noche, pero de momento lo vamos a dejar ahí. Llega el 23 de febrero, 26 horas después de aquello. A las 6 de la mañana aparece Jesús Pradales en una comisaría de Carabanchel para plantar una denuncia por agresión. Una denuncia contra Juana Canal. Él decía que había tenido una discusión con ella, que se marchaba de casa, que ella se puso muy agresiva, que cogió un cuchillo, que lo intentó apuñalar, que lo había cortado, que además la había quemado con un mechero y que encima le había pegado pues unos golpes y tenía unos moratones. Él venía con un parte médico del 12 de octubre del hospital y bueno, a la policía le pareció un poco raro porque no coincidía lo que él contaba con lo que reflejaba ese parte médico, pero le recogió la denuncia. Ese mismo día, el 23 de febrero, 1 o 2 horas después, a la casa de Juana Canal, en Ciudad Lineal, llega su hijo Sergio, hijo que vivía con ellos. Juana tenía 2 hijos, Sergio y Óscar. Sergio vivía con su madre y con el tal Jesús Pradales, y Óscar vivía con su padre. Cuando Sergio llega a su casa, lo primero que observa es que la casa está muy desordenada,
No ve restos de sangre y nada, pero está muy desordenada y además ve una nota manuscrita que había dejado Jesús, que os pondré por aquí la nota para que la leáis, pero bueno, viene a decir algo así como que su madre estaba muy agresiva, que se había tomado muchas pastillas, que se había marchado y que él había ido a buscarla. Claro, el hijo al principio se alerta, dice, bueno, esto no es muy normal, no me cuadra, porque además el DNI de su madre estaba allí y todas sus pertenencias. La madre no se había llevado absolutamente nada. Solo faltaba ella y una maleta, o 2 maletas. La cuestión es que el día va pasando y por la tarde aparece por la casa Jesús Pradales, que aparece en un estado, digamos, un tanto desagradable. En la casa se encuentra Sergio y una sobrina de Juana Canal, la prima de Sergio. Cuando llega Jesús a casa de Sergio, a casa de Juana, le dice que su madre está muy agresiva, que su madre se marchó, que no iba a buscarla, pero que no la ha encontrado. Y que además se ha llevado 700 euros de la recaudación del taxi. Que cuando la madre vio el dinero, tuvieron una pelea por ese dinero y que la madre finalmente cogió la recaudación y se quitó de en medio. Y se fue con el dinero que era suyo. Bueno, Sergio, viendo que su madre ha desaparecido, según le cuenta Jesús, y el estado en el que Jesús le ha hablado, pues se va a la comisaría de la Policía Nacional. Llega a la comisaría, comenta lo sucedido, mira, mi madre se ha marchado, he llegado a casa, he visto esta nota de esta persona, luego esta persona ha estado allí, me ha comentado esto, hombre, me parece sospechoso, no sé, vengo a poner la denuncia por la desaparición de mi madre. La Policía Nacional tira de expediente y ve que habían estado la noche anterior, la noche del 22, en casa de Juana, en el mismo domicilio que estaba diciendo Sergio que había ocurrido el hecho, por una llamada de la dueña en la que acusaba de malos tratos o que había tenido un conflicto con su pareja. Y la policía no hace absolutamente nada. O sea, quiero decir, ven el expediente, ven el incidente que había habido por la noche. Esto ya debería de ser suficiente para que se encendiesen todas las alarmas. Una mujer desaparecida, un conflicto previo con la pareja, posibles malos tratos. Hoy en día te digo que la cosa hubiese sido muy distinta. En aquel momento no. En aquel momento, ¿qué le dice la policía a Sergio? Pues le dice, mira, vete para casa, tu madre se ve que se ha peleado con su pareja, igual vuelve dentro de un rato, pásate dentro de 24 horas si no ha aparecido. Hombre, a ver, estás mandando para su casa a un chico joven, preocupado por la desaparición de su madre, que además sabe, porque se lo habéis dicho, que ha tenido un conflicto con esta persona. El hijo, ¿qué hace? Empieza a llamar a Jesús que no le atiende el teléfono. Jesús deja de cogerle el teléfono a Sergio durante bastantes días. Se hace el loco, no participa de absolutamente nada. Y lógicamente los días van pasando. A las 24 horas, Sergio acude a la policía de nuevo y planta la denuncia por la desaparición de Juana Canal. Voy a hacer un poquito de historia. De dónde viene Juana, de dónde viene su relación con Jesús. Un poquito nada más, ¿vale? Juana, cuando llega a Madrid, tiene pues problemas con los estupefacientes, con el alcohol. Tiene una vida complicada, pero se repone y consigue salir de todo aquello y termina trabajando como administrativa. Pues cuando ya estaba situada, ella se había divorciado, tenía 2 hijos, Óscar y Sergio, y ya estaba situada, ya estaba estabilizada, tenía un trabajo, se montó una tarde de verano en un taxi, en el verano de 2002, y dio la casualidad que el conductor de ese taxi era Jesús. Parece ser que hubo un flechazo, que se enamoraron y fue tal el enamoramiento que Jesús a los pocos meses, él estaba casado y tenía 2 hijos, pues dejó a su mujer y a sus hijos y se fue a vivir con Juana. La relación fue tormentosa y tortuosa desde el principio, llevaban 1 año y pico juntos, no llegaba. Y los vecinos del inmueble incluso los conocían de poco porque antes vivía otra inquilina en la casa en la que ellos estaban de alquiler y muchos de ellos no sabían ni que se trataba de Juana y de Jesús. Muchos pensaban que que empezaba a liar ahora las escandaleras era la antigua inquilina que antes no había dado ruido. A ver, no es como ahora. Ahora tú escuchas una pelea, una bulla, un porrazo y normalmente pues pones una denuncia o hablas con la policía. Oye, mis vecinos creemos que puede haber malos tratos. Antiguamente no. Antiguamente la gente miraba para otro lado, se hacía la loca. Bueno, además se llega a saber que la noche del suceso, la noche del 22 al 23, pues los vecinos habían escuchado un golpe seco. Pero no se sabía nada más. Sergio y la familia de Juana, el otro hijo Óscar, la madre de Juana, que por desgracia falleció sin saber qué había pasado con su hija, y sus hermanos, que eran 5, eran 4 niñas y un niño, pues se encargaron de buscar a Juana. Se pusieron en contacto con los medios de comunicación, con las televisiones, con los radios, con los periódicos. Empezaron a pegar carteles. La policía pasó 3 kilos. O sea, la policía le dio exactamente igual. La policía no buscó a Juana. Se tomó declaración alguna vez a Jesús. Dicen que miraron el coche
y poco más. Nunca se fue al domicilio de Juana para coger muestras, nunca fue la científica para ver si había restos de algo. Absolutamente nada. Una desidia incomprensible, un absoluto fracaso de investigación. Yo comprendo, como nos decía el padre de Cristina Bergua, que una desaparición en terreno urbano no es lo mismo que una desaparición en terreno rural, que cuando desapareces en un pueblo pues tiene más recorrido, se puede buscar en el campo, en acequias y tal, y que en terreno urbano pues es diferente. En fin, esta sería más o menos la historia. Juana Canal el 22 de febrero planta una denuncia que llega a la policía y al finalmente se descarta, y el 23 de febrero desaparece. Cuando la familia de Juana Canal se entera del lugar donde han aparecido los restos, que es Navalacruz, entre Navalacruz y Navarredondilla, recuerdan que este tal Jesús Pradales tiene una finca en esa zona, una finca que pertenecía a sus abuelos y en la cual él, según recordaba la familia de Juana, pasaba largas temporadas. De hecho, había ido con Juana a esa finca. Y esto pues lo pone en conocimiento del capitán de la Guardia Civil. El capitán, como es normal, ya pone en el foco o en el centro de la investigación a Jesús y se le llama para tomarle declaración para que cuente a ver qué pasó aquella noche. Jesús sigue manteniendo lo mismo. Pues yo llegué, tal, no sé qué, no sé cuánto. La familia contaba que durante el periodo de la desaparición Jesús se volvió agresivo y se volvió una persona muy irreverente con Sergio, que lo llamaba constantemente exigiéndole los 700 euros que supuestamente él decía su madre se había llevado y le había robado. Hasta tal punto llegó esa presión que el hijo tuvo que soportar que el padre de Sergio y de Jesús, perdón, de Sergio y de Óscar, terminó cogiendo a Jesús y diciéndole: a mis hijos los dejas en paz porque ellos ni te han robado ni te deben absolutamente nada. Para que veáis este ser despreciable, del que veréis luego lo que hizo, sabiendo que Juana no se había llevado un duro, les reclamaba a sus hijos estos 700 euros. O sea, el tío encima quería sacar 700 euros de la desaparición de Juana Canal. Bueno, pues como he dicho, la Guardia Civil, lógicamente, empieza a investigarlo, empieza a poner el foco sobre él. Jesús había rehecho su vida. Al poco de dejar a Juana, conoció a una mujer con la que luego se casó y tuvo 4 hijos. Es curioso porque en el 2006 con esta mujer en una gasolinera tuvo un incidente bastante fuerte. Al parecer pararon, él tuvo una discusión tremenda con ella y la agredió hasta el punto que la persona que había en la gasolinera, el chico que estaba allí pues sirviendo gasolina, al verlo llamó a la Guardia Civil, que se personó y lo detuvo. Lo que pasa es que esto luego no llegó a nada porque la mujer retiró los cargos. Según contó él, bueno, pues ellos iban en carretera, la mujer se puso agresiva. Para él siempre la gente se ponía agresiva contra él. Y bueno, pues que esta agresividad hizo que él parase para tomarse una cerveza y que cuando paró ella se puso peor y que tuvo que, bueno, que pararle los pies. Y a raíz de ahí, pues se ocasionó todo el incidente que después he contado, ¿no? Finalmente eso no llegó a nada porque ella retiró los cargos. La Guardia Civil le pincha el teléfono, luego hablaremos de algunas llamadas, le pincha el teléfono y además empieza, digamos, que a cerrar el círculo para ponerlo nervioso. Pero el tío es un tío súper impasible, o sea, es un tío que no se altera, es un tío frío. Y esto se descubre gracias a esas llamadas, a esos pinchazos que él tenía cogidos por la Guardia Civil y en los cuales pues escuchaban cosas como, por ejemplo, cuando la Guardia Civil decide ir a buscar más restos de Juana Canal, en las noticias ya se deja claro que hay un sospechoso y que el sospechoso es Jesús Pradales, porque además se descubre que hay una finca a 1 o 2 kilómetros del lugar donde ha aparecido Juana Canal. Entonces, todo esto va saliendo por televisión. La policía se desplaza, es verdad, la Guardia Civil se desplaza a la zona, busca y encuentra algún resto más, pero poca cosa. Pero además organiza una búsqueda, se pide un permiso judicial para investigar la finca que había sido de esta persona. Cuando la mujer de Jesús, la mujer actual, ve eso en televisión, lo llama por teléfono. Y ella se lo dice: oye, cariño, eres el principal sospechoso, la gente está diciendo que tú eres el culpable, mi madre está llorando cada vez que ve la televisión. Y él le jura y le perjura que no tiene absolutamente nada que ver. Pero es que hay una conversación, hay una de las llamadas en las que la mujer lo llama y le dice algo así como: cariño, yo no puedo con mi vida, me tiemblan las piernas, no sé qué hacer, estoy muy nerviosa. Y él le salta y le dice: pues haz la comida. Se ve que ella le insiste que yo no puedo porque yo estoy muy mal, porque estoy llorando. Y él le dice: pues dime qué hago, ¿me voy al Burger King a comer o vas a hacer de comer? O sea, para que veáis, la mujer le está diciendo: eres el principal sospechoso, la policía dice que tú eres el culpable, y tú estás haciéndote el loco, o sea, estás diciendo que no,
No tiene sentido. La policía o la Guardia Civil, todo lo que va haciendo lo va sacando en las noticias. Quiere poner nervioso a este tipo. De hecho, organiza un registro en la antigua casa o en el antiguo piso que había compartido Juana Canal con Jesús Pradales. Pues registro que no sirvió absolutamente para nada, lógicamente, porque después de tantos años era imposible que en ese piso hubiese vestigios de absolutamente nada. Y por último, se intenta localizar el taxi que tenía esta persona cuando desaparece Juana Canal. Un taxi que era un Skoda Octavia del año 2002. El taxi se descubrió que su último dueño había sido, creo que un chico de origen marroquí que había puesto el taxi para importación y no se tenía constancia de dónde estaba en estos momentos. Por lo tanto, no se podía revisar a ver si en el vehículo podría quedar algún resto biológico. Así que se tuvo que descartar. Pero todo esto iba saliendo en prensa. Todo esto iba saliendo para poner nervioso a Jesús Pradel. El problema es que el tiempo se iba echando encima. O sea, el tiempo se iba echando encima hasta el punto de que, señores, quedan 4 meses para que el caso prescriba. No tenemos a nadie acusado, porque una cosa es que te acusen. En el momento que te acusan, se para el tiempo de prescripción. Para todo el mundo no, para el acusado. Y deja de contar para él hasta que, bueno, pues se pueda seguir acusando o no. Entonces, la Guardia Civil tenía que mover ficha. El capitán de la Guardia Civil tenía que mover ficha para ver qué pasaba con esta persona. Porque, vuelvo a repetir, prescribía. Y si prescribe, este hombre quedaba libre si era el causante del crimen. Finalmente, se decide detener y se le detiene. Se le detiene y se pasa a dependencias de la policía. Creo que es en octubre del 2022 cuando se le detiene. Pasa a dependencias policiales, al cuartel de la Guardia Civil, y en un primer momento él no declara, él no quiere decir absolutamente nada, él se niega, pero la Guardia Civil empieza a mostrarle cosas, ¿no? A decirle, mira, esto tal, y las contradicciones de sus declaraciones. Lo cogen y entonces se lo llevan a la finca que él tenía, que sus abuelos tenían, en Navalacruz y en Navarredondilla, para hacerles ver, o hacerle ver a él, de que iban a encontrar algo. Y él al final, pues entre una cosa y otra, termina declarando. Yo me quedé alucinado cuando en la noticia salió que este hombre se había inculpado. No se inculpó del asesinato, se inculpó de la muerte, ahora os cuento. Pero se había inculpado. Si este hombre hubiese hecho mutis, o sea, se hubiese quedado callado, muy probablemente con las pruebas que había, que no había, porque no había, lo único que teníamos eran unos restos y unas sospechas, pero no había pruebas, probablemente no hubiese podido meterse en prisión. Para que veáis lo que es la cosa. O sea, yo creo que al final él, pues la policía, la Guardia Civil en este caso, hizo una muy buena labor, un buen trabajo de su gestión, ¿no? Porque al final es ir comiéndole el coco. Oye, pues tenemos esto, pues te vamos a sacar esto, pues te vamos a... Porque al final eso fue lo que condujo a que este hombre hablase. Nadie habla... Por lo bueno, yo me acuerdo con el caso de Daniel Sancho, que por cierto comparte algunas cosas con este, que ahora os comentaré. Yo desde la gente decía, bueno, ¿esto cómo va a declarar? Declara, mucha gente declara. Y en este caso pasó lo mismo. Bueno, él lo primero que dice es que aquella noche él discutió con Juana Canal, que Juana Canal se puso muy agresiva porque Juana Canal bebía mucho alcohol. Él siempre, ¿cómo diría?, despreció a Juana. Y la Guardia Civil lo sabía porque en los pinchazos telefónicos notaba ese desprecio. Él hablaba de ella y la llamaba la mellada. Ah, esa es la mellada, esa no sé qué. O sea, quiero decir, él denostaba un desprecio y una inquina hacia Juana 19 años después de la muerte de Juana. La cuestión es que, como he dicho, el hombre finalmente dice, pues mira, tuvimos una pelea, ella me quiso agredir, yo la empujé, ella cayó, se pegó un golpe en la cabeza y murió. ¿Os suena? O sea, ¿os suena a Edwin Arrieta me agredió, yo lo empujé, se pegó un golpe en la cabeza y se murió? Pues lo mismo dijo este hombre de Juana Canal, que nadie lo creyó. Y ahora hablaré del doctor Gaona, por ejemplo, que habló en la tele. La cuestión es que digo que tiene muchas similitudes con Daniel Sancho y ahora vais a ver por qué. Dice que Juana Canal cae al suelo y que entonces observa al cabo de un rato que las pupilas las tiene dilatadas y que ha muerto, que no son reactivas, que está muerta. Él observa que Juana Canal está muerta y decide meterla en la ducha y descuartizarla. Porque
dice que se pone muy nervioso, que como había estado la policía en el domicilio, que si ahora llamaba diciendo que Juana Canal había muerto, pues que le iban a cargar el mochuelo y que entonces él decide deshacerse del cuerpo por este motivo. Que la corta por la cintura y tal, coge 2 maletas, las mete en las maletas, mete las maletas en el taxi, viaja hasta allí, hasta Navalacruz y Navarredondilla, entre los 2 pueblos, y que una vez que está allí en la finca de su familia, entierra las maletas. Además lleva justo al punto donde las había enterrado. Lo que pasa es que el tiempo y un riachuelo que pasaba por la zona, al parecer, fue el que hizo que se dispersasen los restos óseos. Bueno, la cuestión es que él decía que ella era la agresora. Él dio varias versiones, que primero que si ella la había atacado, después, porque primero no dijo que la había atacado, primero dijo que la empujó, que él un forcejeo la tiró y entonces ella pegó un golpe y se mató. Y finalmente se quedó con el tema del forcejeo, ¿no? Ella me vino a agredir y yo solo me defendí. Al defenderme la empujé y se pegó con la cabeza en el lavabo. O sea, era calcado a lo que había dicho Daniel Sancho. Es curioso porque, igual que cuando pasó lo de Daniel, escuchábamos a todos los periodistas en la televisión cuestionando a Edwin Arrieta y dándole la razón de la agresión a Daniel Sancho, no a todos, pero hubo muchos. En el caso de Juana Canal fue todo lo contrario, podéis poner los informativos que lo vais a ver. Se veía a los periodistas diciendo que lo que decía este hombre no tenía coherencia ninguna, que esto era un absurdo, que era simplemente una excusa, para que veáis cómo también hay asesinos de primera y asesinados de segunda. En este caso era una mujer, lógicamente a lo mejor es menos creíble, pero es que la excusa era exactamente la misma. Intentó agredirme, me defendí y se mató. También escuchamos al doctor Gaona, y es curioso porque he visto preguntas parecidas que se le han hecho en el caso de Daniel Sancho y no ha respondido. En este caso, no sé si fue en Telecinco, no recuerdo exactamente el programa, en el programa de La Rosa o en el, no me acuerdo, de Matías Prats, no me acuerdo. La cuestión es que le preguntaron y le dijeron, oye, ¿tú aquí qué ves? Y él dijo, pues yo veo indicios de psicopatía. Claro, le preguntaron que por qué. Hasta ahora nadie ha dicho que Daniel Sancho sea psicópata, sino que pudiese ser, ¿no? Bueno, pues en el caso de Jesús Pradales decía que era psicópata. Y decía que parecía psicópata por el hecho de que nadie descuartiza a una persona y que ese descuartizamiento ya marcaba esa psicopatía, ¿no? Ese desprecio por el cuerpo de la víctima. Y yo recuerdo cuando escuché eso en televisión que los ojos se me hicieron vuelta, porque, o sea, en este caso el descuartizamiento refleja psicopatía y desprecio hacia la víctima y en el otro no, o sea, no sé. Diferente rasero, diferente forma de medir y bueno, y en fin, todos hemos visto cómo se ha gestionado algunos casos aquí en España. Pero para que veáis, podéis buscarlos, ¿eh? Los cortes estos que os estoy comentando los podéis buscar, que están en Telecinco, no recuerdo exactamente, pero Juana Canal lo buscáis y lo encontráis. En fin, como he dicho, la excusa es exactamente la misma que puso Daniel Sancho. Ella me ha agredido, yo la he empujado, ella ha caído, se ha pegado con el cuello en el lavabo, ha muerto. Cuando la he visto muerta me he puesto muy nervioso, la he descuartizado, la he llevado a una finca y me deshecho de ella. Así que bueno, pues nos enfrentábamos a un juicio. Los juicios estos son complicados. Y son complicados porque no le puedes acusar de asesinato. ¿Por qué no se le puede acusar? Yo sé que la gente dice, pero si es un asesinato, está claro. No. Para tú poder acusar de asesinato tienes que saber cómo ha sido la causa de la muerte. No tenemos nada que nos diga cómo murió Juana Canal, por desgracia. Los restos óseos nos revelaron la causa de la muerte. Por lo tanto, pues no podemos saber si fue un golpe, si fue un empujón, si fue un apuñalamiento, si hubo alevosía, si no la hubo. Lo único que podemos saber es que hay un homicidio. Y sabemos que hay un homicidio porque él la ha reconocido. Imprudente, involuntario o queriendo, pero al final él la ha reconocido que había un homicidio. Entonces se intenta rascar o sacar la pena máxima del homicidio. Sé que es duro, sé que mucha gente dirá, hombre, pero eso cómo va a ser. Pasa, de hecho en España acusar de asesinato o conseguir una condena por asesinato sin cuerpo es muy complicado. Se ha conseguido 2 veces. Y os voy a decir por qué. Se ha conseguido en el caso de Marta del Castillo, y esto sí es un raro hábil, porque aquí solo tenemos la muerte de Marta, la confesión de Miguel Carcaño, por lo tanto fue complicado y se consiguió que a Miguel Carcaño se le acusase de asesinato y le cayese en 20 años, y se ha conseguido en el caso de Marta Calvo, que también al asesino de Marta Calvo se le pudo enjuiciar y acusar de asesinato hasta tal punto que está cumpliendo prisión permanente revisable por la muerte de Marta Calvo. Pero ¿por qué se pudo hacer en el caso de Marta Calvo? Es porque había unos antecedentes previos que marcaban un modus operandi. O sea, quiere decir, teníamos las otras víctimas a las que había matado y teníamos las otras víctimas a las que había intentado matar. Sabíamos que a Marta Calvo probablemente había acabado con su vida de una forma similar. Por lo tanto, pues el jurado y después los jueces de las apelaciones pudieron sustentar que la muerte de Marta Calvo no fue un homicidio involuntario o imprudente como fuese, sino que fue un asesinato, que lo hizo con alevosía y que al final, bueno, pues se le pudo condenar a prisión permanente revisable.
Pero en este caso no, en este caso tenemos la muerte de Juana Canal, él dice que ha sido accidental, entonces lo máximo que se puede pedir es homicidio. Y así fue, se pidieron 15 años, la fiscalía pedía 15 años de cárcel. La mujer de este hombre, pues figúrate, estaba rota, decía que le había arruinado la vida, que había arruinado la vida con una cosa en las que ella y sus hijos pues no tenían absolutamente nada que ver. Y es verdad, esta mujer, ¿qué culpa tiene de lo que hizo este tipo? Porque al final ella ni lo sabía. Es que, bueno, ahora hablaremos en reflexiones de esto, pero a lo que voy, esta mujer le decía a él que le había arruinado la vida. Se celebra el juicio, los peritos hablan, los forenses hablan, la Guardia Civil habla, y finalmente se consigue lo máximo a lo que fue condenado, es a 14 años de prisión. Ya sabéis que no se van a cumplir los 14, así que tampoco va a estar mucho tiempo en la cárcel. Calculo, ponle que esté 10 años, 11, no sé, ya lo veo mucho, pero bueno, 10 años. Entró en 2023, pues va a salir en 2033 o por ahí, te imagino. Si lo cumple entero, pues 2037, por ahí. No sé, es que no va a estar tanto tiempo en la cárcel. Es que al final, matar en España sale casi gratis. Por desgracia, sabemos que su hijo Sergio falleció. Su hijo Sergio no superó nunca la muerte de su madre. Él se fue un tiempo a vivir a casa del padre, luego aquello no funcionó, se fue a casa de unos tíos, se marchó, tuvo problemas, bueno, pues tuvo problemas en la vida de consumo de sustancias y no superó nunca la muerte de su madre, le afectó muchísimo y finalmente a la familia los llamaron un día desde Galicia para decir que habían encontrado a Sergio muerto. Un chaval que había nacido en el año 85 creo que era, o sea, año 85, un chaval súper joven, ¿eh? Pues nada, había fallecido y es triste porque además el juzgado se amparó en ese fallecimiento para justificar, ¿no?, el no haber podido notificar antes la aparición de los restos de Juana Canal. La madre de Juana murió buscando a su hija. Era una mujer que iba a las concentraciones, una mujer que no paraba de buscar a su hija y murió también intentando obtener una respuesta. Y siempre con el foco puesto en este tal Jesús Pradales, un tío que vivía su vida de puta madre, hasta que finalmente este capitán de la Guardia Civil pues tuvo a bien seguir con la investigación. Como estaba diciendo, el juicio se celebró, le cayeron 14 años de prisión y una indemnización de 118.000 euros a su único hijo vivo, a Óscar, y de 22.000 euros a cada uno de sus hermanos, de los hermanos de Juana Canal. No sé lo que va a pasar con él, no sé, creo que todavía queda algún recurso, no sé si le bajarán, le subirán, o si lo máximo que le van a subir si más es un año, o cuándo saldrá de la cárcel, o hasta qué pone la sentencia para salir de la cárcel, pero lo cierto y verdad es que es un caso que estuvo a puntito de prescribir, o sea, estuvo exactamente a 4 meses de la prescripción, a 4 meses de una prescripción por culpa de la desidia, por culpa de el olvido, por culpa de unos investigadores que pasaron olímpicamente de la desaparición de Juana Canal. Es una vergüenza. No estamos hablando de un crimen ocurrido en el año 83 o un crimen ocurrido en el año 78. No, estamos hablando de un crimen ocurrido en el año 2003, donde ya hay tecnología, donde ya hay pruebas forenses. Si la noche de la desaparición de Juana Canal la policía científica va al piso de Juana Canal, estoy hablando cuando su hijo Sergio pone la denuncia, probablemente esa policía científica habría encontrado restos de sangre en el cuarto de baño, porque Jesús Pradales dijo que había descuartizado a Juana en el cuarto de baño. Por lo tanto, con el luminol, quitando las tuberías y analizando la habitación y la instancia, muy probablemente se habrían encontrado vestigios de Juana. Y esto hubiese llevado directamente a la detención de Jesús. Y no solo a la detención, hubiese llevado a la detención, al hallazgo del cuerpo de forma prematura, que hubiese aparecido en días o semanas, al análisis del cuerpo. Sabríamos cómo murió, por qué murió, y probablemente Jesús no hubiese disfrutado de una vida plena como estaba disfrutando y habría sido condenado por asesinato. Y en lugar de cumplir 10, 12 o 13 años de cárcel, que es lo que va a cumplir, se hubiese mamado 20 o 25 con el agravante de parentesco. Cosa que no pasó, porque como no tenemos el cuerpo de Juana Canal cuando lo teníamos que haber tenido, no pudimos probar o no se pudo probar el asesinato y se tuvo que quedar en un homicidio. Y esto es gracias a los investigadores que iniciaron el procedimiento, que espero que estén durmiendo bien y que sigan durmiendo bien toda su vida. Pero hijo mío, os lucisteis con una mujer desaparecida y hicisteis que la familia se estigmatizara y se revictimizara. O sea, podéis estar orgullosos. Fijaros la frialdad del Jesús este. El Notas no solo acaba con la vida de Juana Canal, no solo la hace desaparecer,
no solo hace que su familia se suma en la tristeza, en el abstracismo, en la soledad, en el pensar, volverá o no volverá, porque cuando Juana Canal desaparece y se pone los medios a dar información de esta desaparición, llegan llamadas. Hay gente que dice que ha visto a Juana Canal no sé dónde, no sé cuántos. La familia incluso hubo uno de esos avisos que se dieron casi por buenos. Acuden a la zona. Sergio fue a muchos sitios donde llamaban, oye, hemos visto a tu madre, iba. Y hubo un caso, como he dicho, en el que se pensó que podía ser ella, pero se descartó porque era una mujer que era súper parecida a Juana Canal. Así que la gente se movió, o sea, la familia se movió, la familia la buscó. Bueno, pues este tipo, que ni participó de ninguna búsqueda, ni se le notó en ningún momento disgustado, ni en ningún momento quiso participar de absolutamente nada, sino que se hizo el loco, no solo se apartó de la búsqueda de Juana, ni se preocupó nunca más, sino que además acosó a sus hijos pidiéndole un dinero que él sabía que Juana no se había llevado. O sea, un dinero que les reclamaba. Imaginaos que los hijos les hubiesen dado esos 700 euros. Encima el tío de a matar a la madre se lleva 700 euros. O sea, una puta vergüenza. El colega no tenía límites. No solo dijo, pues corto y ya no quiero saber nada de ello. No, es que luego los acosó pidiéndole el dinero, que tuvo que coger el padre y llamarlo y pararle los pies, porque el tío no paraba de acosar a los hijos de Juana Canal, sabiendo que ese dinero ni existía ni se lo había llevado Juana. La sangre fría. Ustedes ponen en la situación hoy en día. ¿Tú te crees que hoy en día bueno, es que hoy en día si la policía va a tu casa porque tu mujer te acusa de algo, te puedo asegurar que tú te vas esposado? Luego se averiguará, pero tú sales esposado. Pero aparte de eso, imaginaros que no, imaginaros que se va la policía. Al día siguiente tú te personas en la comisaría diciendo que te ha agredido tu mujer y tu mujer está desaparecida y la policía no te va a poner en el ojo del huracán. No me jodas, tío. No me jodas. Que el tío va a la comisaría a poner una denuncia diciendo que Juana Canal le ha agredido, que tiene unos moratones, que tiene... Hombre, es que la policía no hace nada, es que no hace absolutamente nada. Es que pasó 3 kilos de esta mujer. Yo no sé si pesó el pasado de ella, si a lo mejor se la estigmatizó porque la pobre en su vida anterior, antes de conocer al tal Jesús había tenido los problemas de adicción que había tenido mala vida, pero eso no condiciona. O sea, tienes el mismo derecho, lleves la vida que lleves o hayas llevado la vida que hayas llevado, a que se te busque, a que se te haga justicia, a que si hay un sospechoso de haberte matado o haberte secuestrado o haberte hecho desaparecer, hostia, pues que se investigue y se indague. Es que no se hizo absolutamente nada. Si ese coche se hubiesen tomado restos del maletero y se hubiese mirado si había ADN, probablemente se habría encontrado ADN de Juana Canal en ese maletero. Vuelvo a repetir, si se hubiese investigado a este hombre y se hubiese sabido que tiene unas fincas en Navalacruz y entre Navalacruz y Navarredondilla, probablemente la Guardia Civil hubiese hecho una batida o la Policía Nacional hubiese hecho una batida, igual hubiese aparecido el cuerpo sin que este tío tuviese que decir nada. Pero no se hizo absolutamente nada, no se le pinchó el teléfono, no se investigó. Otra cosa que la Guardia Civil sostenía, y hablo del capitán Nuevo, es que era imposible que el suceso lo hubiese cometido él solo. Él nunca involucró a nadie, y también os digo una cosa, nunca involucró a nadie, y viendo lo que le ha caído a él, pues al colaborador le hubiese caído nada menos si no hubiese prescrito ya. Bueno, pues él nunca involucró a nadie, pero la Guardia Civil decía, es que en 26 horas es imposible que este hombre haya hecho todo lo que ha hecho, o sea, matarla, descuartizarla, meterla en unas maletas, llevársela a una finca a tomar por culo, deshacerse de ellos, irse al hospital 12 de octubre, hacerse el parte de lesiones y luego aparecer por la comisaría de Carabanchel a poner la denuncia por la agresión de ella. O sea, a la Guardia Civil no le cuadraba. Los tiempos, después de calcularlos, porque lo hicieron, de ir del domicilio de Juana a la finca, de la finca al hospital, del hospital a la comisaría, los tiempos a la Guardia Civil no le cuadraban y decía que era totalmente imposible que esta persona hubiese actuado solo sin ninguna ayuda externa, que había o tendría que haber habido otra persona o otro cómplice que lo ayudase por lo menos a deshacerse del cuerpo. Bueno, nunca se investigó. Ya también os digo una cosa, era casi imposible. Si el tal Jesús Paradales no testifica y dice, pues me ayudó mi primo o me ayudó mi cuñado, no, ¿de dónde tiras? No hay coche del que se pueda sacar vestigios, no se pueden sacar vestigios de la casa. Pues si hubiese habido otro ADN de otra persona que pudiese coincidir, la maleta donde estaba el cuerpo no apareció, porque si hubiese aparecido la maleta, pues igual en la villa hubiese habido ADN de otra persona, que de ahí la premura de encontrar los cuerpos a tiempo y no 19 años después. Pero ahora no había nada. Entonces, no, es imposible tirar de ningún hilo para buscar a ninguna otra persona que no sea el que sea autoinculpado. Así que hasta cierto punto comprendo que esa investigación se quedase en dique seco, pero aún así la Guardia Civil por lo menos sostiene que bajo su punto de vista y su criterio ellos piensan que el crimen no lo cometió solamente
Jesús. O el crimen igual sí, pero la desaparición del cuerpo no fue solo cosa de Jesús Pradales, sino que aquí hay una tercera persona que tuvo que ver y participar del mismo. Como he dicho, una vergüenza por parte de una investigación primera que es lamentable, pésima, paupérrima, da asco, de unos agentes que les dio todo exactamente igual. Para los que Juana Canal era una ex yonki, una ex drogadicta a la que no había que prestar atención. Y luego, por otro lado, tenemos todo lo contrario, un capitán de la Guardia Civil que entró con una formación adecuada. Por eso es tan importante formar, por eso es tan importante invertir en seguridad, por eso es tan importante que los agentes tengan una formación en criminología, en criminalística, que se les den cursos, muchos incluso de policías o de cuerpos de seguridad del extranjero, del FBI, de donde sea, para que adquieran conocimientos que no se tienen y para que se pueda seguir actualizando, para que se pueda seguir consiguiendo renovar y para que se pueda conseguir resolver casos que estaban en una estantería cogiendo polvo. Para que veáis la importancia. Esta persona entró con aire fresco, esta persona entró con una formación nueva, esta persona entró con ganas de hacer su trabajo y lo hizo. Descubrió a un asesino y lo sentó en el banquillo, que es el trabajo de la policía judicial. El resto pues, son los jueces y los abogados los que se tienen que pelear. Pero el trabajo de las fuerzas de orden y seguridad del Estado es encontrar al presunto culpable y sentarlo en el banquillo. Y no tener la desidia y el olvido y revictimizar a las víctimas. Eso es lo que tienen que hacer los cuerpos de orden y seguridad del Estado. Eso es lo que no se hizo en 2003 y eso es lo que se hizo en 2022. Y por supuesto la puta vergüenza del juzgado cuando encuentran los restos de Juana Canal y no lo pone en conocimiento de su familia. Pésimo y lamentable. Me encantará leeros en comentarios. Me va a gustar, en este caso más, leer qué me tenéis que decir tanto de la investigación antigua como del juzgado que no notificó la aparición de Juana, como de la nueva o el nuevo aire fresco que le dio el Guardia Civil. Bueno, todo esto yo sé que va a ser un hervidero y que vais a tener ahí material para conversar. Y por cierto, los comentarios, si dejáis muchos, es bueno para el algoritmo, así que dadle caña y todos los que podáis. Por supuesto, suscribiros, activar campanita, activar notificaciones, hipear el vídeo. Y gracias, mil gracias. Yo sé que me decís, Triun, eres súper agradecido. Es que tengo que serlo. Ahí me enseñó mi abuela y mi abuelo que es de bien nacido el ser agradecido. Y os tengo que agradecer el boom que está teniendo el canal. Y es gracias porque es gracias a vosotros. Es que no se le puede dar más vueltas. Si vosotros no los escucháis, yo no lo tendría que hacer, yo no lo haría. Porque no lo haría para nadie. Pero ahora sí, merece la pena porque sé que me escucháis. Muchos me tenéis como ritual para oírme de noche, otros en el trabajo. Comenté ayer por el chat y os lo digo ahora, estaba el otro día en el Mercadona y se me acercó un chico y me dijo que yo no lo conocía, me dice, oye, mira lo que vengo escuchando en el móvil, y me enseñó el podcast de Jeffrey Dahmer que yo grabé, que estaba escuchándolo en ese momento. Es bonito, bueno, pues te da orgullo de que la gente aprecie tu trabajo y lo escuche en sus ratos de ocio. Por lo tanto, comparto vuestros momentos de ocio. De verdad, no se puede decir más que gracias y que os estaré eternamente agradecido. Y a los que os dormís con mi voz, que tengáis una maravillosa noche. Juana Canal, una mujer que desapareció y no le importó a nadie. Un caso que revivió en 2020 para olvidarse de nuevo hasta 2022, hasta que un nuevo capitán de la Guardia Civil decidió investigar y consiguió sentar en el banquillo al asesino descuartizador de la mujer desaparecida hacía 19 años. Soy Triunarts. Buenas noches.